¿Alguna vez te has sentido traicionado, olvidado o como si estuvieras atrapado en un pozo sin salida? Si es así, la historia que vamos a explorar hoy te va a resonar profundamente. Es una historia de sueños rotos, de injusticias dolorosas, pero sobre todo de cómo Dios puede tomar el peor de nuestros dolores y transformarlo en un propósito glorioso. Hoy vamos a hablar de José. Acompáñame en este viaje a través del tiempo, a una tierra lejana, para conocer a un joven llamado José. Él era el favorito de su padre Jacob. Imagínalo, un muchacho con una túnica espectacular de múltiples colores, un regalo que simbolizaba el amor especial de su padre. Pero este favoritismo, lamentablemente, sembró una semilla de envidia y amargura en el corazón de sus 10 hermanos mayores. Además, José tenía sueños. No eran sueños comunes, eran visiones vívidas que venían de Dios en uno. Las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas lo reverenciaban. José, en su inocencia juvenil, compartió estos sueños con su familia, pero en lugar de asombro, sus palabras solo avivaron las llamas del resentimiento. Para sus hermanos, no era un profeta, era un arrogante soñador que se creía superior. No podían ver lo que Dios estaba planeando. Solo veían a un hermano menor que amenazaba su lugar en la familia. El resentimiento se convirtió en odio, y el odio comenzó a buscar una oportunidad para manifestarse. Y esa oportunidad llegó. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando las ovejas lejos de casa. Cuando lo vieron acercarse a lo lejos, con su famosa túnica de colores, el odio acumulado estalló. Ahí viene el soñador, se burlaron, la envidia se transformó en un plan siniestro. Primero pensaron en matarlo, pero Rubén, el mayo intervino y sugirió arrojarlo a una cisterna vacía, con la esperanza secreta de rescatarlo más tarde. Así, despojaron a José de su túnica, el símbolo del amor de su padre, y lo arrojaron a un pozo oscuro y frío. Imagina el terror y la confusión de José. ¿Dónde estaba el Dios de sus sueños ahora? ¿Por qué sus propios hermanos le hacían esto? Mientras José estaba en el fondo del pozo, sus hermanos, con una frialdad espeluznante, se sentaron a comer. Fue entonces cuando Judá tuvo otra idea. Vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Dijo, mejor vendámoslo, y así lo hicieron. Por 20 piezas de plata, vendieron a su propio hermano como esclavo. Mancharon la túnica de colores con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre. Jacob, con una mentira cruel, encontramos esto. ¿Es la túnica de tu hijo? El corazón de Jacob se rompió en 1000 pedazos, convencido de que una bestia salvaje había devorado a su amado José. El llanto y el luto llenaron la casa de Jacob, mientras que José, encadenado, era llevado a una tierra extraña, a un futuro incierto. Aquí es donde comienza la primera gran prueba de José, el pozo de la traición, un lugar de oscuridad, abandono y desesperación. Pero incluso en la oscuridad de ese pozo y en las cadenas de la esclavitud, Dios estaba allí. José no fue vendido a cualquiera, fue comprado en Egipto por Potifar, el capitán de la guardia del faraón, y aquí vemos el primer destello de la fidelidad de Dios. La Biblia dice, mas Jehová estaba con José. A pesar de su situación, José no se amargó. Trabajó con excelencia, con integridad, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar vio que Dios estaba con José y lo puso a cargo de toda su casa. El esclavo traicionado se convirtió en el administrador de confianza de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Parecía que las cosas estaban mejorando, ¿verdad? Pero la prueba aún no había terminado. La esposa de Potifar se fijó en el joven y, apuesto hebreo, día tras día intentaba seducirlo, pero José se mantenía firme. Su respuesta es increíble. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su lealtad no era solo a Potifar, era a Dios en un día. Ella fue más agresiva, lo agarró de la ropa y José, en un acto de pura integridad, huyó, dejando su manto en las manos de ella. La mujer, despechada y furiosa, usó la propia ropa de José como prueba
para acusarlo falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, enfurecido, creyó la mentira de su esposa y sin más, arrojó a José a la cárcel. Piensa en esto por un momento. Después de ser traicionado por sus hermanos, ahora es traicionado por la esposa de su amo. Después de salir del pozo, ahora está en una prisión. Y no cualquier prisión, la cárcel del rey, un lugar oscuro, reservado para los enemigos del faraón, un lugar del que pocos salían con vida. De nuevo, José se encuentra en el fondo, solo, olvidado, acusado de un crimen que no cometió, todo por hacer lo correcto. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Se había olvidado de sus promesas, de los sueños que le dio? Es fácil pensar que en momentos así, Dios nos ha abandonado. Pero una vez más, el texto nos dice algo poderoso, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Incluso en la prisión, el carácter de José brillaba. Se ganó la confianza del carcelero, quien le encargó el cuidado de todos los demás prisioneros. José no se hundió en la autocompasión, siguió sirviendo, siguió siendo fiel, incluso en el lugar más oscuro, y fue en esa prisión donde Dios lo usaría de una manera extraordinaria. Un día, dos nuevos prisioneros llegaron, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido al rey y esperaban su destino. Una mañana José los encontró angustiados. Ambos habían tenido sueños extraños la noche anterior y no había nadie que pudiera interpretarlos. José, con una confianza que solo puede venir de Dios, dijo: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora a mí. El copero contó sus sueños sobre una vid con 3 sarmientos que daban uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. José le dio la interpretación de Dios: en 3 días sería restaurado a su puesto. Luego José le hizo una petición humilde: acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Luego, el panadero, animado, contó sus sueños sobre 3 canastas de pan blanco en su cabeza, de las cuales las aves comían. La interpretación fue: sombrían en 3 días, Faraón lo colgaría y las aves comerían su carne. Y así sucedió, tal como José había dicho. El panadero fue ejecutado y el copero fue restaurado a su puesto. José debió sentir un rayo de esperanza. Por fin, alguien que podía hablar por él, alguien que podía contarle al faraón sobre el hebreo inocente que se consumía en la cárcel. Pero la Biblia nos dice algo desgarrador, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años más pasaron. Imagina la decepción, la esperanza que se desvanece con cada amanecer. José fue olvidado por el hombre, pero nunca por Dios. Esos 2 años en la cárcel no fueron tiempo perdido. Fueron parte de la preparación de Dios. Dios estaba forjando en José un carácter de paciencia, de dependencia total en él, y entonces llegó el momento de Dios. El faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en todo Egipto, ni los magos ni los sabios, pudo interpretar. Fue en ese momento de crisis nacional que el copero finalmente recordó: hoy me acuerdo de mis faltas, le dijo al faraón. Cuando estaba en la cárcel, había con nosotros un joven hebreo que nos interpretó nuestros sueños. Y inmediatamente sacaron a José de la mazmorra. Lo afeitaron, le cambiaron la ropa y lo llevaron ante el hombre más poderoso de la tierra. Faraón la disse: "Di oído de ti que oye sueños para interpretarlos". La respuesta de José es una obra maestra de humildad y fe. No está en mí. Dios será el que dé respuesta de paz a Faraón. Después de más de una década de sufrimiento, José no se atribuyó el mérito. Apuntó directamente a Dios en Faraón. Contó sus sueños en 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas hermosas, devoradas por 7 espigas menudas. José, inspirado por Dios, le dio la interpretación. Vendrían 7 años de abundancia increíble en todo Egipto, seguidos por 7 años de una hambruna tan severa que la abundancia sería olvidada. Pero José no se detuvo ahí. El joven que una vez compartió sus sueños con ingenuidad, ahora se había convertido en un estadista sabio. Le dio al faraón un plan detallado
nombrar a un hombre sabio y entendido para que recolectara una quinta parte de la cosecha durante los años de abundancia y la almacenara para los años de hambruna. Faraón y sus siervos quedaron maravillados, y la pregunta del faraón lo dice todo. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En un instante, el destino de José cambió radicalmente. Faraón lo nombró segundo al mando de todo Egipto. Le quitó el anillo de su mano y lo puso en la de José. Lo vistió con ropas de lino fino y le puso un collar de oro. El esclavo prisionero, el soñador olvidado, se convirtió en el salvador de la nación. El dolor se había transformado en propósito. Cada etapa de su sufrimiento lo había preparado para este momento. La traición de sus hermanos lo llevó a Egipto. La falsa acusación de la esposa de Potifar lo llevó a la cárcel del rey. El olvido del copero lo mantuvo en la cárcel hasta el momento exacto en que Faraón lo necesitó. Dios no desperdició ni una sola lágrima, ni un solo día de injusticia. Todo fue tejido en un tapiz perfecto para cumplir su plan. La historia no termina ahí. La hambruna llegó, tal como José predijo, y se extendió por toda la tierra, incluyendo Canaán, donde vivía su familia. El hambre obligó a los hermanos de José a viajar a Egipto en busca de alimento. Y allí se encontraron postrados ante el poderoso gobernador egipcio, sin reconocer que era el hermano que habían vendido años atrás. El sueño de las gavillas se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. José los reconoció, pero los probó para ver si sus corazones habían cambiado. Finalmente, en una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia, José se revela a ellos. Imagina el shock, el miedo, la culpa, pero en lugar de venganza, José les ofrece gracia y pronuncia las palabras que son el corazón de toda esta historia. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y más tarde reafirmarían: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la clave. José pudo ver la mano soberana de Dios obrando a través del mal que los hombres le habían hecho. Entendió que su sufrimiento no fue en vano. Fue el camino que Dios usó para salvar a su familia y a una nación entera, preservando la línea de la cual, siglos después, vendría el Mesías. La historia de José es nuestra historia. Quizás no te hayan vendido como esclavo, pero quizás te han traicionado. Quizás no has estado en una prisión literal, pero te has sentido atrapado en una circunstancia injusta. Quizás te sientes olvidado en tu propio pozo de desesperación. La lección de José es que Dios está contigo en el pozo, está contigo en la prisión y tiene un propósito para tu dolor. A veces, las pruebas que enfrentamos no son para destruirnos, sino para prepararnos, para forjar nuestro carácter, para enseñarnos a depender de Él, para posicionarnos para un propósito más grande que no podemos ver en el momento. Como José, nuestra respuesta en medio del sufrimiento es crucial. ¿Nos amargamos o nos aferramos a Dios? ¿Buscamos venganza o elegimos el perdón? Tu dolor tiene un propósito. Tu traición puede ser el camino hacia tu promoción. Tu prisión puede ser el lugar de tu preparación. Dios es un experto en tomar los peores capítulos de nuestra vida y usarlos para su gloria. Confía en Él. No te rindas en el pozo. Sigue siendo fiel en la prisión, porque el día de tu faraón llegará. El día en que verás cómo Dios tomó todo el mal que te hicieron y lo encaminó a bien, a gracias.